Bien, la filosofía de la historia de Marx, bueno, o la concepción marxista de la historia, la concepción que Marx tiene de la historia, está englobada dentro de lo que se llama el materialismo histórico, ¿eh? Hay una famosa distinción, ¿no? Entre el materialismo dialéctico y materialismo histórico. Vamos a ver que lo más importante, el aporte de Marx es el materialismo histórico. Por el contrario, lo que se ha venido a llamar materialismo dialéctico es algo cuestionable, parece a lo mejor algo que no ha sido directamente un aporte de Marx, sino más bien de Engels o del posterior marxismo, pues, ¿no? Es por eso lo que hoy en día todavía se considera, todavía se tiene en cuenta como un aporte a la filosofía, es todo lo que se enmarca dentro del materialismo histórico, ¿eh? Como lo, digamos, propiamente importante de la época de Marx, ¿sí? Muy bien. Brevemente, no creo que todos conocemos a Marx, es uno de los filósofos más conocidos, ¿no? Más destacados, ya que bajo su figura, bajo su nombre, se han fundado estados, proyectos históricos, ¿no? Han habido varias revoluciones y hasta el día de hoy su mensaje tiene cierta calada, tiene cierta llegada, pues, ¿no? Por ahí la importancia de esta figura. Marx nace, si no me equivoco, en 1818, fallece en 1882, si no me equivoco. Su vida se enmarca en el siglo XIX, ¿no? Hay grandes momentos de su vida. Su formación como filósofo hegeliano, su conversión a las ideologías políticas, el socialismo, el comunismo, su actividad política, ¿no? Pasa primero de Alemania a Francia, de Francia a Inglaterra, y en Inglaterra en exilio da, digamos, desarrolla su obra, ¿no? La más importante de todas, el Capital, como aporte hacia un proyecto mucho mayor, ¿no? Eh, pero también es importante destacar que Marx hizo buena parte de su vida el trabajo político, de formar un partido, de hacer una coordinación, ¿no? Funda la llamada Primera Internacional, que es una asociación de trabajadores, obreros y proletarios que busca cierta forma de emancipación, ¿no? Lo vamos a ver también en breve. ¿Sí? Bien, acá ese sería el marco de su vida. Nos interesa obviamente su obra como tal, ¿no? Estamos trabajando dentro de su obra la concepción de la historia, ¿no? En su obra destacamos los siguientes libros, títulos importantes, ¿no? Algunos de ellos obras inéditas, o sea, es decir, que no fueron publicadas en vida del autor, que se conocen después, y obras sí publicadas, conocidas, ¿no? Antes de la primera obra, Marx se desarrolló como periodista, ¿no? Como un escritor de artículos, un escritor de observaciones, ¿no? Y antes de eso, Marx ya había publicado o ya había escrito su tesis de filosofía, ¿no? Tiene una pequeña tesis sobre las diferencias entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, ¿no? Donde ahí él procura hacer una comparación entre los materialistas antiguos. Y donde su principal idea es defender la libertad, ¿no? Es una crítica al materialismo de Demócrito, porque este es determinista, porque con la idea de que los átomos carguen el vacío, determina el movimiento de todo lo que sucede, y por tanto un determinismo instructivista no moral. En cambio, le parece importante, le parece valioso la idea de Epicuro acerca de que los átomos se mueven en el vacío, se mueven en cierto, pero tienen un movimiento propio, pueden cambiar, tienen una especie de ímpetu, ¿no? Y eso permite fundamentar la libertad, la idea del imperatismo, la idea de lo que no puede ser determinado de forma absoluta, ¿no? Bien. Como decía, luego ya Marx escribe varios artículos, diversos, digamos, opiniones, comentarios. Uno muy importante es sobre el tema del robo de leña, ¿no? Marx cuestiona una ley que había sacado el Estado prusiano, una ley que decía que la leña era propiedad privada de los reyes, los emperadores, etcétera, ¿no? Y que el pueblo cometía el robo cuando recogía leña en el bosque, en el campo, ¿no? Una cosa absurda, una cosa tonta, ¿no? Y Marx critica esto, ¿no? Como un ejemplo de leyes que no están de acuerdo, ¿no? Con los, digamos, principios más elementales vinculados con el hombre, con la sociedad, ¿no?
Bien, y ya luego de manera un poco más sistemática, más madura, Marx comienza una crítica a la filosofía del derecho, a la filosofía del Estado de Hegel, ¿no? Es el primer, digamos, es la primera obra de largo aliento de Marx. Llega a escribir un prólogo y desarrollar la crítica y comentario de los pasajes más importantes de la obra de Hegel, ¿no? Hay ideas centrales estas. La idea central es que eh, Hegel propone el Estado como un árbitro imparcial. Hegel propone que el Estado va a resolver el conflicto entre las clases sociales. El Estado es neutral, racional, es un árbitro justo, ¿no? Y que por tanto el progreso de la sociedad está dentro del marco del Estado, de desarrollar más el Estado, ¿no? Marx comparte una visión con los anarquistas, ¿no? Para Marx el Estado no es universal, no es imparcial ni neutral, por el contrario, el Estado juega siempre a favor del sexo dominante. El Estado es el instrumento por el cual una clase ejerce su poder sobre otra, ¿no? Y el Estado lo que hace es legitimar toda la forma de vida, las leyes, todo aquello que le conviene y favorece a la burguesía en este caso, ¿no? Es ahí que va, digamos, a cuestionar, a criticar la idea del Estado en Hegel. Ya, pero dentro de allí más también critica la lógica de Hegel, ¿no? Digamos, la forma como Hegel ha mistificado, ha justificado el Estado. Ahí el texto de Marx también apunta a cuestionar la visión idealista que tenemos de Hegel, ¿no? En suma, lo que considera más es esto, ¿no? Que Hegel ve el Estado como una encarnación de la idea absoluta. Es como si Hegel pensara que primero hay una idea absoluta y después se hace material, ¿no? Primero la idea y después la experiencia y después la realidad. No es más de esa realidad, ¿no? Primero tenemos la experiencia real concreta, primero tiene que darse el Estado como un ente que surge de la sociedad civil y después se puede conceptualizar, se puede llevar a concepto, ¿no? Muy bien. Otros textos importantes, valiosos, son la ideología alemana, un texto contemporáneo al que estamos comentando, un texto inédito, durante mucho tiempo estuvo oculto, no se conoció, ¿no? Un texto que muestra lo que se llama el poder Marx, un Marx que dialoga con los hegelianos, es más cercano a las ideas de Hegel, etcétera, ¿no? Luego ya un texto también inédito, pero también importante, un texto clave, es los conflictos económicos filosóficos, donde ahí se presenta el tema de la alienación, ¿no? De la enajenación humana. ¿Cómo se critica el capitalismo? Porque enajena al hombre, aliena al hombre, ¿no? Le quita su ser más propio y lo convierte en una cosa, en un objeto, ¿no? Bien. Luego ya un texto publicado, un texto que ya, digamos, se conoció, se difundió, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista. Es el texto que el día de hoy vamos a analizar, vamos a comentar, porque allí encontramos, allí está una visión de la historia, una concepción marxista de la historia, propiamente dicha, se puede encontrar en el Partido Comunista, ¿no? Inclusive está ahí, diríamos, las bases de la filosofía de la historia, ¿no? De cómo Marx entiende el devenir, entiende el proceso por el que ha pasado el ser humano, ¿no? La humanidad. Muy bien. Otra obra publicada de Marx, otra obra que se conoce, otra obra que se maneja, es las contribuciones a la economía política, ¿no? Una obra que intenta dilucidar los conceptos más importantes de la política, ¿no? Mercancía, propiedad, dinero, ¿no? Es como un estudio de los fundamentos, de las bases de la economía política. Miren, ¿y esto por qué? Porque más hace algo así como una especie de etapas. Primero critica la religión en su juventud, luego critica el tema del Estado, pero por último se da cuenta de que no es la religión, es el Estado el ámbito más importante de la sociedad. Es decir, la dimensión que realmente explica las cosas no es la religión, no es la política, claro, no es el Estado, sino es la economía política, ¿no? Es justamente ahí donde van a entenderse, van a explicarse, van a resolverse los principales problemas, misterios que tiene la sociedad, ¿no? Muy bien. A ver, para un poco continuar con esta introducción.
Miren, los orígenes de la concepción marxista de la historia están dentro de lo que se conoce como los jóvenes hegelianos. Después de la muerte de Hegel, hay toda una disputa acerca del significado, del sentido de la obra de Hegel. La pregunta es, ¿la obra de Hegel es de izquierda o de derecha? ¿La obra de Hegel es revolucionaria o reaccionaria? Va a surgir una primera lectura, digamos así, conservadora, hasta reaccionaria de Hegel, ¿no? Van a ver sus primeros discípulos, van a ser quienes entienden que Hegel defiende la monarquía, defiende el Estado prusiano, defiende el orden establecido, ¿no? Sobre todo basándose más en el Hegel final, en el Hegel de Berlín, ¿no? Hegel es profesor de la Universidad de Berlín desde los años 1819, si no me equivoco, hasta su muerte, en 1831. Van a pensar sobre todo en el Hegel de esa época, ¿no? Sin embargo, va a haber un grupo de filósofos hegelianos, van a llamarse izquierda, jóvenes hegelianos de izquierda, ¿no? Arnold Ruch, Edgar Bauer, Marcus Stirner, ¿no? Etcétera. También ahí está Friedrich Engels, Marx, ¿no? Bakunin también, etcétera, ¿no? Y todos ellos van a tener la siguiente idea. Van a tener la idea, miren, de que Hegel fue de izquierda, Hegel fue revolucionario, Hegel quería un cambio radical, pero no lo podía decir, no lo podía expresar abiertamente, dada la represión de la época, dada que la época estaba bastante susceptible a ese tipo de mensajes. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la época de 1820 al 30 se conoce como la restauración. A ver, después de que se da la Revolución Francesa, como ustedes saben, viene el proyecto de Napoleón, ¿no? Napoleón es vencido, pierde, y después de ello vuelven a imponerse brevemente por un tiempo, ¿no? Las monarquías. La monarquía en Francia, ¿no? La monarquía en España, etcétera, ¿no? Ya, ese es un tiempo de reflujo, un tiempo donde la reacción, por así decirlo, gana y obviamente las condiciones no están dadas para discursos críticos, radicales, para discursos por un poco más abiertos. Y esa es la época de Hegel, precisamente, ¿no? La idea es que el mensaje de la filosofía hegeliana, sobre todo considerando de la dialéctica, el mensaje es revolucionario, es crítico de la realidad, ¿no? Y que esos filósofos llevan, por así decirlo, a un paso más, porque comienzan la crítica de la realidad criticando la religión, ¿no? Ahí, por ejemplo, destaca el libro de Max Stirner, ¿no? Max Stirner tiene un libro llamado El único y su propiedad, que es una fundamentación del anarquismo, una fundamentación de la idea de yo subjetivo, yo como lo único existente, y cómo se puede a partir de él fundamentar una idea de sociedad basándose en la propiedad privada, ¿no? Una cosa muy interesante. Bien, pero el caso es el siguiente, el caso es que Marx siente que los jóvenes hegelianos de izquierda, si bien es cierto, son muy críticos, muy radicales, ¿no? Se quedan simplemente en la teoría, que agotan su labor filosófica en el discurso, en escribir un artículo, en publicarlo, y que más allá de eso no hacen nada. Es decir, son personas que no toman en cuenta la práctica, toman en cuenta el trabajo político, no toman en cuenta pues los movimientos sociales, no, para ellos únicamente la revolución se da en su cabeza, se da únicamente en el pensamiento abstracto, ¿no? En la teoría, ¿no? Es por ese motivo que Marx decide romper con ellos y les hace también una crítica que aparte de su concepción, ¿no? Estos son los que mencionamos. Dentro de los jóvenes creados de izquierda, el más importante, el más destacado, es Ludwig Feuerbach, ¿no? Del que Marx va a tomar su crítica a Hegel, va a tomar su concepción digamos, de concepción de la religión y va a tomar en cuenta una metáfora, ¿no? Una idea que luego él mismo desarrolla, ¿no? ¿Qué metáfora respecto a Hegel, respecto a la dialéctica toma Marx? La siguiente metáfora, ¿no? Marx habla mucho de que hay que invertir a Hegel, ¿no? Tiene esta metáfora, miren, va a decir Marx lo siguiente. Lo que Hegel ha pensado, lo que Hegel ha expuesto, lo que Hegel ha hecho en la filosofía, es correcto, está muy bien, pero lo que Hegel ha expuesto está invertido.
está mistificado, ¿no? Hegel comienza con la idea y termina con la realidad. Bueno, la metáfora es esta, entonces hay que poner de cabeza a Hegel para que sea correcto lo que dice. Hay que invertir a Hegel, hay que darle la vuelta a Hegel, hay que ponerlo de cabeza tal y como en esta imagen de un luchador, ¿no? Un luchador. ¿Por qué? Porque solamente así se va a poder encontrar digamos, la racionalidad de la explicación hegeliana, ¿no? Marx dice lo siguiente, dice algo así como que mi método es el mismo método de Hegel, la dialéctica, pero la dialéctica de Hegel es una dialéctica idealista, mistificada, ¿no? Comenzaba con la idea y terminaba con la realidad. En cambio, la dialéctica materialista, la dialéctica que maneja, es una dialéctica que parte de la realidad y termina más bien en ideas, en conceptos, ¿no? De ahí surge un poco la siguiente idea esquemática, ¿no? Una idea esquemática de que para Marx las cosas comienzan con la sociedad civil, con la economía, con la cuestión social, llegan luego a las instituciones y luego, por último, terminan en las formas de conciencia. Es la famosa idea de la base, de la estructura y la superestructura, ¿no? La idea de que puede entenderse la sociedad con una base económica, sobre la base económica. En esta base económica encontramos los modos de producción, las relaciones de producción, etcétera, ¿no? La estructura de la sociedad, digamos, la estructura, serían las relaciones sociales de producción, relaciones jurídicas, ¿no? Ahí encontramos al Estado, instituciones, la familia, la comunidad, ¿no? Ya, y por encima de esto, como una segunda, como una tercera etapa, estarían las formas de conciencia o lo que ha venido a llamar ideología, ¿no? Las, digamos, los pensamientos del ser humano, ¿no? Como el hombre piensa, concibe sus creencias, ¿no? Ahí está la ciencia, la religión, el arte, etcétera, ¿no? Ya, pero esto, compañeros, es esquemático, ¿eh? No hay que tomarlo tan rígidamente, porque es más cercano a la realidad entender esto como algo flexible, como algo que fluye, como algo que está ida y vuelta. Por ejemplo, mira, dijimos hace un momento que la ciencia está en la superestructura, está en las formas de conciencia, que la ciencia está en ideología. Pero Marx también dice que la ciencia está en la base. ¿Por qué? Porque no puede haber fuerzas productivas, no puede haber desarrollo de los instrumentos de producción sin ciencia, ¿no? La ciencia incide en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas formas para producir, ¿no? Por tanto, miren, no es tan determinista, no es tan así, por así decirlo, no es tan inflexible esto de que el ser social determina el pensamiento, ¿no? A veces se le quita eso como un dogma y se lo convierte en una especie de determinismo económico, ¿no? A veces se piensa a veces se cree, ¿no? Que Marx está a favor de este tipo de ideas. No, no, no. Es más complejo el asunto, ¿no? El pensamiento, la conciencia, claro, tienen que ver con la sociedad, con una clase social, con una política, pero no significa que la conciencia está determinada a seguir un patrón, una ley. No, más recordemos, defiende la libertad del hombre, ¿no? Su concepción de joven inicial apela a que el ser humano es libre, ¿no? Y como ser libre puede cambiar su historia, puede hacer su historia, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ubicar a Marx dentro de la línea de los filósofos, al igual que Vico, han pensado, han creído que lo que mejor se puede conocer es lo que el hombre ha hecho. Pero más de un paso más. Se conoce esto para poder luego transformarlo, para poder cambiarlo. ¿Sí? Y ahí viene la famosa tesis 11, ¿no? La famosa tesis sobre Feuerbach. La tesis 11 dice, todos los hombres o todos los filósofos se han dedicado a interpretar de diversos modos el mundo, ¿no? En el fondo de lo que se trata, claro, no es solamente de pensar el mundo, sino además también de transformarlo. Ojo, no es que Marx esté denegando la teoría, diciendo que la teoría es un momento que tiene que dar paso a la práctica, ¿no? Estoy diciendo que hay que hacer teoría, pero sobre todo una teoría enfocada a llevar todas las ideas a la acción. ¿Por qué necesitamos esto? Porque lamentablemente se entendió esta frase como una especie de vamos a la acción, dejemos los libros, dejemos de pensar. Ya todo está dicho y es momento de transformar la realidad. Y no, no.
no se trata de eso, ¿no? Ya Lenin mismo se dio cuenta de que no puede haber revolución sin una teoría revolucionaria. No puede haber práctica si primero no hay una teoría que le acompañe. Y Marx en ningún momento estaba diciendo, dejemos de lado la teoría, dejemos de lado la interpretación. No, tiene que haber interpretación, pero sobre todo una interpretación que se realice en práctica, ¿no? Muy bien. Ahora sí, para conocer ya un poco más de fondo la filosofía de la historia de Marx, vamos a centrar en el manifiesto comunista, ¿no? En este texto que ya un poco sintetiza las ideas de juventud de Marx, un texto de carácter político, pero que sin embargo es profundamente filosófico, ¿no? Tiene un montón de cosas sobre la historia, etcétera, y es bastante bueno leerlo para, obviamente, introducirse a la idea de la filosofía de la historia de Marx, ¿no? Antes de ello, compañeros, compañeras, alguna pregunta, duda, comentario, algo que a lo mejor quisieran ustedes agregar, alguna cuestión. Sí, adelante, compañero Kelly, buenos días. Buenos días, profesor. Según yo, profesor, bueno, se ha tratado de interpretar a Marx, ¿no?, como un dogma y sería correcto interpretarlo así. Y por otro lado, estaba pensando en Enrique Dussel, en, cuando dijo que el comunismo, bueno, una lectura, ¿cómo dice Enrique Dussel? Mm, que no es eurocéntrica, ¿no? Tenía de comunismo, en el sentido de que los jesuitas habían escrito cómo los guaraníes vivían en reciprocidad y de ahí que esos artículos lo habían llevado a Europa y Marx lo haya leído ahí y otros, ¿no? Y de ahí es que surge esta idea de comunismo. Bueno, solo eso, gracias. Final, Kelly, gracias compañero, por tus preguntas. A ver, número uno, no, mira, no se puede entender a Marx románticamente. Inclusive el propio Marx no era marxista, ¿no? Hay una famosa anécdota que cuenta lo siguiente, ¿no? Cuenta que Marx estaba, obviamente, haciendo su obra, su teoría, ¿no? Y empezó a darse cuenta que habían personas que les gustaba repetir lo que Marx decía, pero lo repetían como si ya Marx hubiera acabado su obra, como si ya Marx hubiese, no sé, encontrado la verdad y sus discípulos únicamente tuvieran que, digamos, exponerla, difundirla, divulgarla, ¿no? Frente a ello, es que Marx dice lo siguiente, pues no, yo no me considero marxista, lo que se había dado cuenta de que ya, digamos, estaba surgiendo esa tendencia a dogmatizar su obra. Y no, una característica bien interesante de la obra de Marx es que es una obra abierta, una obra que no se ha concluido. Es decir, no es una obra que haya llegado algo así como que a verdades, a dogmas incuestionables. No, es una investigación sobre el capitalismo que concluye ciertas cosas bajo ciertas condiciones, ¿no? El Capital, por ejemplo, es una obra está pensada como una crítica del sistema capitalista que en ese momento era vigente. El capitalismo de hoy en día es otro, es un capitalismo distinto, diferente, y que pueden necesitar su propio análisis, ¿no? Claro, obviamente hay cosas que podemos entender de Marx, hay cosas que pueden ser valiosas hasta el día de hoy, hay cosas vigentes que hoy en día se pueden reivindicar, pero obviamente todo el pensamiento de Marx no, ¿no? Porque es un pensamiento de su época, de su momento. Marx, por ejemplo, no vio un montón de problemas que hoy en día han surgido, ¿no? Marx, por ejemplo, no se interesó tanto en el problema ecológico, porque en ese momento no era parte del horizonte de temas, problemas. O sea, tampoco Marx se interesó en el problema de la mujer, no era, digamos, un asunto importante dentro de sus posturas, ¿no? Tampoco tuvo mucha sensibilidad para el tema de los pueblos no europeos, ¿no? Ahí hay todo un dilema, toda una polémica acerca de la postura de Marx frente a los pueblos no europeos, ¿no? El tema del eurocentrismo en Marx, ¿no? Etcétera. Pero eso no impide que más bien no veamos que Marx siguió varios problemas importantes, la explotación, el problema de la injusticia y demás, ¿no? Todo esto como una interpretación que él hace, como una visión no dogmática, ¿no? Eso para comenzar. Y es que, mire, lamentablemente el marxismo ha sido
dogmatizado en el siglo XX por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética, para tener una justificación, una legitimación ideológica, lo que hace es pues tomar las ideas de Marx, las ideas de Engels sobre todo, y darles una especie de sistematización, ¿no? Y difundiéndola en lo que son manuales, en lo que son libros, obras, ¿no? Que simplifican todo. Y miren, lamentablemente, buena parte del mundo fue influenciado por ese materialismo, ¿no? Por ese marxismo, ¿no? Materialismo dialéctico, histórico, dogmático, simple, en fórmulas ya consabidas, ¿no? Y que justamente la idea hoy en día actual es deshacerse de esa lectura simplificadora del marxismo, ¿no? Y volver a Marx, volver a la fuente, releer a Marx, releer algunos conceptos importantes, ¿no? Trabajar, por ejemplo, dentro de lo que se puede llamar de heterodoxia, ¿no? Como ya lo señalaba María. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, usted le preguntaba a su compañero con el comunismo y sus fuentes indígenas. Sí, es cierto, es cierto. Y eso también lo ve ya por su parte Federico Fuentes. En el origen de la familia, él apunta lo que se conoce como el comunismo primitivo, donde habla de pueblos, de culturas no occidentales, donde ya la propiedad era comunal, ¿no? Y donde ya puede entenderse, puede hablar de ciertas formas de vivir. No, Marx era consciente de que el comunismo, la idea de que tener todo en común, es una idea que se puede encontrar en todo el mundo y que hay culturas, pueblos que ya han vivido, desarrollado esto, ¿no? Y sí, y esto toma en cuenta lo que comentaste de los jesuitas, ¿no? La forma en que habían organizado los pueblos guaraní, ¿no? Pero también toman en cuenta, pues, las experiencias, sobre todo de la India, ¿no? Las experiencias de los pueblos nórdicos, los demás, ¿no? Ya, pero lo más interesante es que, mira, el comunismo, si bien es cierto, puede inspirarse en el pasado para el marxismo, y el comunismo sobre todo es una idea de futuro. O sea, no es que el comunismo de Marx y Engels quiera regresar en el tiempo y hacer que todos vivamos como los guaraníes, hacer que todos vivamos como en la comunidad primitiva. No, no, no. El comunismo del marxismo es un comunismo pensado para el futuro. Es decir, vamos a vivir de forma comunista, vamos a vivir con todo en común, pero sobre la base de un desarrollo tecnológico, sobre la base de desarrollar las cosas productivas, de desarrollar la tecnología, la ciencia, la industria, ¿no? El comunismo no es porque tenemos muy poco y tenemos que compartir todo. No, más que el comunismo es la mejor forma que está de acuerdo con un mundo industrial, tecnológico desarrollado, ¿no? Por ahí es que hay una gran diferencia, un gran abismo entre ambas formas, ¿no? Hay un texto que convendría tener en cuenta, donde ya el propio Engels explica, ¿no? Que el comunismo que ellos plantean se puede llamar, se puede dar el adjetivo de científico, ¿no? A diferencia de los comunismos más, por ejemplo, sentimentales, más basados en una intención ética, que en ellos significa de comunismos o de socialismos utópicos, ¿no? Como su texto es del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, alguna cuestión? Sí, ¿quieran agregar antes ya de continuar, ahora sí, viendo el texto del manifiesto comunista? Bien, sigamos entonces, vayamos a comentar las principales ideas del manifiesto comunista, ¿no? Un texto del año 1848, que hasta el día de hoy se comenta, hasta el día de hoy es un texto que se va leyendo y haciéndose la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es vigente el manifiesto comunista? Miren, a propósito del texto, si pusieran una lectura más contemporánea, más actual, les recomiendo checar este pequeño escrito, ¿no? Ahí el filósofo Slavoj Žižek, todo lo que es conocido por todos, un filósofo contemporáneo que encuentra sus videos en YouTube, Slavoj Žižek escrito, ¿no? En el año 2018, si no me equivoco, el siguiente texto, ¿no? La vigencia del manifiesto comunista. Y dice algo que al principio puede ser obvio, pero viendo el texto sabe por qué, ¿no? Dice que el texto es vigente, la respuesta sería sí y no.
Es vigente en algunas cosas y obviamente ya no es vigente en otras. ¿En qué no es vigente? No es vigente ya de repente en la forma de solucionar el problema. No es vigente en ciertos supuestos, etcétera, pues, ¿no? Pero en lo que sí es plenamente vigente es en el diagnóstico del capitalismo. Es decir, el texto es vigente en cuanto que adelantó una visión del capitalismo, en su comprensión del capitalismo, en cómo entender el capitalismo, ahí el texto es insuperable, ¿no? Ese sería el principal aporte de Marx, el que haya diagnosticado correctamente cuál es la manera de proceder, la manera de darse, la manera de poco a poco ir formulándose las lógicas del capitalismo, ¿no? Muy bien. Sigamos acá entonces. A ver, comencemos. Aquí en este texto, en actitud diapositiva, he puesto partes del texto, ¿no? Fragmentos del texto que vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Y la primera parte del texto es como una especie de prólogo, una especie de introducción, ¿no? Muy simpática, van a ver que es bastante, un texto bastante ameno de leer, hasta literario, ¿no? Y comienza con la siguiente idea, ¿no? Donde hemos estado, ¿no? Y de imagen de fondo se lleva el tema, ¿no? A ver, aquí se lo ya. Voy a poner ahí por allá, ¿sí? El texto dice, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en una sagrada cacería con 13 fantasmas. El Papa, el Zar, Metternich, Guizot, radicales franceses, policías alemanes. ¿Dónde está el partido de oposición que no haya sido desacreditado en cuanto comunista o superversarios en el gobierno? ¿Dónde está el partido de oposición que no haya a su vez devuelto tanto los opositores más avanzados como a sus enemigos razonables la estigmatización, la situación del comunismo? Los consecuencias se desprenden de este hecho. El comunismo es reconocido ya como una potencia por todas las potencias europeas y es hora de que los comunistas expongan abiertamente ante el mundo entero su punto de vista, sus fines, sus tendencias, oponiendo a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Como este objetivo, se habían reunido en Londres comunistas de las más diversas nacionalidades y han esbozado el siguiente manifiesto, que es publicado en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Muy bien, esa es la forma como comienza el texto, ¿no? Resaltando que, número uno, es algo que hasta el día de hoy encontramos, que el comunismo se usa como un insulto, ¿no? Cuando, no sé, se quiere desacreditar a un opositor, le dice comunista. Y ustedes recordarán, miren, estamos en el Perú y esto nos da un ejemplo maravilloso, ¿no? Como digamos en las elecciones pasadas, cuando estaban compitiendo por el poder en las elecciones, la señora Keiko Fujimori contra el señor Castillo, una táctica de la derecha, una táctica pues que se usó en televisión, en la radio, en la prensa escrita, fue tildar al partido de Castillo como comunista, pues, ¿no? Y sobreentendiendo que el comunismo es más, es perverso, que el comunismo es, no sé, sinónimo del apocalipsis, ¿no? Y es una cosa que se repetía tanto que si hoy, el día de hoy vamos a la calle y le preguntamos a la gente, muchas personas van a tener esa idea. El comunismo es malo, ¿no? Sin embargo, este manifiesto quiere desmentir ello, quiere mostrar, número uno, ¿no? ¿Qué es lo que realmente busca el comunismo? Número dos, mostrar pues que no es el bug, mostrar que no es algo así como un fantasma, no en el sentido de un efecto alterador, no, no, sino que es una ideología política que tiene puntos que habría que considerar, que habría que pensar, ¿no? Esto para, digamos, meterse en el tema. Algo de historia, miren, este Partido Comunista eh, es algo así como que la rebautización de un grupo que ya habían formado antes, más bien y otra gente, un grupo que se llamaba la Liga de los Justos o la Liga de los Justicieros, ¿no? Hay como que toda una historia previa. Hay desde los años 1836 se van formando diferentes grupos, diferentes, diríamos hoy, colectivos, ¿no? Organizaciones con ideas afines.
todos esos se juntan, ¿sí? En Inglaterra, en Londres, y digamos, dan algo así como un acuerdo y se juntan bajo la idea del Partido Comunista, ¿no? Que era un conglomerado de ideas muy diferentes, ¿no? Habían comunismos inclusive cristianos, ¿no? Había un grupo de, digamos, de filósofos, bueno, de políticos, de gente dedicada al tema, que proponía un comunismo como una vuelta al cristianismo primitivo, ¿no? O sea, menos mal, lo que primó, lo que ganó más adeptos fue la explicación de Marx y Engels, ¿no? Un comunismo científico, si queremos decir, una filosofía de base en esto, una fundamentación teórica, ¿no? Muy bien. Entonces comenzamos con esta idea de que el manifiesto comunista presenta las ideas del comunismo, ¿no? Ya no como una especie de mero fantasma, sino ya como algo real, como una especie de ideología que quiere hablar de forma clara cuáles son sus intenciones e intereses, ¿no? Muy bien. Sigamos. A ver, primera parte de la explicación, primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? El famoso motor de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que mueve la historia? ¿Qué es lo que hace que haya historia? ¿No? Es importante ya por nuestro curso, porque ya estamos en el plano de la filosofía de la historia, ¿no? Vamos a ver aquí el concepto de lucha de clases, ¿no? Leemos el texto y lo comentamos. Dice, la historia de todas las sociedades exteriores a la nuestra es la historia de lucha de clases, ciudadanos libres y esclavos, patriotas y plebeyos, señores siervos, en una palabra, opresores y oprimidos, estuvieron siempre enfrentados entre sí, librando una lucha ininterrumpida, en ocasiones veladas, en ocasiones abiertas. Una lucha que finalizó, en todos los casos, con una transformación revolucionaria de la sociedad entera o con la destrucción conjunta de las clases en lucha, ¿no? Allí, en este primer párrafo, se encuentra condensada, ¿sí?, la filosofía del historia de Marx. Hay muchas ideas que hay que explicar, que hay que desarrollar. A ver, número uno. Miren, Marx va a hablar de la historia, ¿no? Y va a decir que la historia es la historia de la lucha de clases. Pero ojo, ahí está hablando de historia en tanto, pongámoslo así, ya hay Estado, ya hay escritura, ya hay división del trabajo y ya hay clases sociales. Pero ya posteriormente, Marx también ellos consideran que hay todo un periodo llamado prehistoria humana, todo un periodo donde el hombre no ha desarrollado escritura, no hay todavía Estado y tampoco hay clase social, ¿no? Así que digamos así que en la prehistoria no encontramos la lucha de clases, no la encontramos de repente bajo la forma de un enfrentamiento entre clases antagónicas, no, no hay. La lucha de clases como tal comienza cuando se instala una jerarquía, una división en la sociedad, ¿no? Muy bien, pero miren, hay prehistoria, hay historia, y miren, a lo que apunta el texto es a que en el futuro pueda haber algo así como una post-historia. ¿A qué nos referimos con post-historia, no? Es decir, al momento en que va a superarse la lucha de clases, ¿no? A ver, un poco la idea del marxismo es que hay que superar el capitalismo para pasar primero al socialismo, que sería un estado intermedio, y luego pasar al comunismo. Es en el comunismo donde va a disolverse, donde va a desaparecer, en primer lugar, el Estado, y con el Estado va a desaparecer la propiedad privada, y con la propiedad privada van a desaparecer las clases sociales, ¿sí? En la poshistoria, y eso sería superar la historia, porque estamos diciendo que la historia es el proceso donde encontramos lucha de clases, Estado, elección, etcétera. Pero cuando esto se supere, pasaríamos a la poshistoria, ¿no? Muy bien. Ahora miren, hay prehistoria, ¿sí? No, hay prehistoria, historia y poshistoria, ¿no? Muy bien, ya. Pero de aquí tengo una complicación, porque miren, Marx llama a la poshistoria la historia verdadera. ¿Sí? Marx dice, cuando lleguemos al comunismo, ahí recién realmente comenzará la historia humana.
¿Y esto qué significa? Significa que, mire, la historia donde hay lucha de clases, donde hay Estado, no es una historia, algo así, o sea, no es la historia verdadera, sino una pseudohistoria, una falsa historia. ¿Esto por qué? Porque más está considerando que la historia debe entenderse como aquello que conscientemente, como aquello que racionalmente hace el hombre. El hombre hace su historia y debería hacerlo con razón, con conciencia, plenamente. Pero en la historia, con lucha de clases, no será eso. Por el contrario, el hombre es movido por fuerzas ajenas a él, potencias económicas, políticas, ¿no? Potencias que más bien hacen del hombre una especie de objeto manipulado por fuerzas, ¿no? Pero esto más es algo que debemos superar. Más bien debemos pensar a la historia humana como un proceso en el cual el hombre plasma su libertad, plasma su razón, ¿no? Muy bien. Entonces ya, un poco volviendo a la frase, ¿no? La idea es que sí, hay la historia de las sociedades anteriores, la historia sobre todo de la edad feudal, la historia de Grecia, de Roma, que más, es más el ámbito en el que piensa más, un ámbito vinculado pues a Europa, ¿no? Ya, es ahí donde se puede afirmar que se ha dado la lucha de clases, ¿sí? De diferentes grupos, ¿no? Amos, esclavos, señores de siervos, y en el mundo actual, burguesía proletariado, ¿no? Ya, y es todo un tema, es una pregunta, si la lucha de clases también se ha dado en ámbitos exteriores, en Asia, en África, en América, también se dio la lucha de clases. Encontramos este fenómeno. En el Imperio Inca, por ejemplo, hubo lucha de clases. Se puede entender lucha de clases, no sé, en el Tahuantinsuyo, en los momentos de conflicto previos a la invasión hispánica, hubo lucha de clases. ¿Sí? Varios filósofos o varios historiadores con expresión marxista afirman que sí, afirman que pueden contarse fenómenos análogos, ¿no? Muy bien, pero lo que nos interesa en este momento es un poco la comprensión de Marx y él centra su análisis en Occidente, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir? Miren, ya. A ver, número uno, habría que entender que, al igual que muchos conceptos de Marx, este concepto tiene eh, una cierta carga metafórica, ¿no? A ver, lo que vimos anteriormente, esto de poner de cabeza, es una metáfora, ¿no? Igual acá, vamos a ver que la idea de lucha es en cierto modo también una metáfora, tomada de Heráclito, tomada de Hegel, ¿no? Heráclito Hegel, en su concepción dialéctica, hablan de que todo está en movimiento, todo cambia, todo se contradice a sí mismo, todo está en constante oposición consigo mismo, todo está en constante lucha, ¿no? Muy bien. Marx toma esa idea y la aplica a la sociedad, la aplica al mundo del hombre, ¿no? Al mundo humano. Muy bien. Y la lucha habría que verlo claro, como aquí el concepto metáfora que apunta a la dinámica, al movimiento, ¿no? Que apunta a una concepción donde todo está siempre en una especie de tensión, ¿sí? Sería lo que habría que fijarnos cuando se emplea el concepto metáfora, lucha, ¿no? Muy bien. Ya, pero compañeros, miren, es siendo de repente un poco más descriptivos, un poco más acuciosos, habría que ver que por lucha de clases hay que entender el conflicto de intereses entre clases sociales. Que, ¿por qué luchan? ¿Por qué una clase lucha con otra? Porque miren, ambas clases quieren cosas diferentes. Ambas clases están luchando, ¿sí? Entre sí porque tienen intereses contrapuestos. Pongamos un ejemplo. El interés del amo es que el esclavo le obedezca, que el esclavo le sirva, que el esclavo esté bajo su dominio, ¿no? Muy bien. El interés del esclavo es liberarse, el interés del esclavo es solo un hombre como tal. Miren, ambos intereses son contrapuestos y ambos intereses no pueden satisfacerse a la vez. Si el amo deja que el esclavo se haga libre, deja de ser amo, pierde aquello que le da poder, ¿no? Si el esclavo se hace libre, el esclavo se libera,
el amo se perjudica, el amo se llama, ¿no? ¿Se entiende? Son intereses contrapuestos. Si yo tengo lo que quiero, el otro ya no lo tiene. Si el otro tiene lo que quiere y yo no lo tengo, ¿no? Eso sería lo que hay que tener en cuenta. Que en la lucha de clases siempre hay un bando que gana y hay un bando que pierde. Hay un bando que se queda, por así decirlo, con lo mejor y un bando que tiene que vivir a expensas de ella, ¿no? Muy bien. Es por ese motivo que, claro, aquí ya más también voy diciendo, ¿no? Las clases sociales han sido, pues, amos, esclavos, patricios plebeyos, señores siervos, ¿no? En una palabra, opresores y oprimidos, ¿no? Los opresores son aquellos que han satisfecho sus intereses, que se han quedado con el control de la sociedad, se han quedado con el control del Estado, controlan la división de trabajo, controlan las fuentes de poder, etcétera, ¿no? Y con todo eso oprimen, sojuzgan a las clases, ¿sí? Digamos así, mayoritarias, ¿no? Los opresores siempre son muy pocos y los oprimidos siempre son la gran mayoría, ¿no? Muy bien, pero ojo, las perspectivas de Marx no se quedan en esta constatación, sino que dice algo más interesante. Pero, miren, coloquialmente, todo da vuelta. El dominio de una clase, el dominio de un grupo, el dominio de unos profesores, no es para siempre, no es eterno. Tarde o temprano, las cosas dan vueltas, tarde o temprano, ¿sí? Una nueva clase surge y derroca a la clase que estaba en el poder. ¿Sí? Se dan revoluciones, se dan procesos de transformación de cambio, donde la clase que tenía el control, el poder, el dominio, es sacada del poder, es destruida, ¿no? Es deslegitimada. Y una nueva clase toma el control, ¿no? Un ejemplo, en el pasado, los amos, ¿no? Tenían el poder en el mundo antiguo, en Grecia, en Roma, pero surgió la clase de terratenientes, surgió la clase de los poseedores de la tierra, de los señores feudales, que desplazaron del poder a la clase de los amos y demás, ¿no? Y se forma el mundo feudal, el mundo donde el que manda, el que impone la ley, es el señor feudal, ¿no? Dentro de esta sociedad se va a formar las diferentes clases, grupos. Dentro del periodo feudal se va formando la burguesía, la clase de comerciantes, de gente dedicada al negocio, de empresa, que poco a poco van teniendo más poder económico. Y esta clase va a hacer una revolución y va a derrocar al feudalismo, a la aristocracia, a la monarquía, ¿no? Sí, las clases sí van a tener algo así como reveses, vueltas, y una clase que está en el poder va a ser sustituida por otra, ¿no? Muy bien, eso es un poco lo que dice al final, ¿no? Ya, pero pasa algo curioso, miren. Pasa de que ahora, en el mundo actual, hay dos clases, burguesía y proletariado. Marx piensa de que cuando el proletariado saque del poder a la burguesía, ¿sí? Y el proletariado se ponga como nueva clase dominante, como nueva clase en el poder, ojo, el proletariado no va a generar una clase oprimida. El proletariado no va a tener algo así como que una clase a la que explote, no, no, sino que el triunfo del proletariado implica el final de la lucha de clases, implica dar término a la lucha de clases. La lucha de clases ha comenzado en un momento de la historia y por ende tiene que terminarse en un momento futuro de la historia. Bien, esto tiene que ver con la idea de que en el marxismo, en este caso en lo que dice Marx, todos los fenómenos sociales son temporales. Todos los fenómenos que hay en el mundo del hombre son fenómenos que tienen un momento de inicio y un momento de término. ¿No? Nada en el hombre es eterno, nada en el hombre es por siempre, nada del hombre es una cosa natural, experimental, no. Todo en el hombre depende de relaciones que se dan en el espacio y el tiempo y que están en constante cambio de venir, ¿no? Muy bien. Digamos, a ver, veamos un poquito más el tema de las claves sociales, ¿eh? A ver, dice lo siguiente el texto. En las épocas tempranas de la historia encontramos casi por doquier una estructuración completa de sociedad en estamentos.
diferente, una gradación variada de posiciones sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales de los gremios, siervos. Y por añadidura, gradaciones particulares en cada una de estas clases. La sociedad burguesa moderna, salida de la decadencia de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clases, ha puesto simplemente clases nuevas, condiciones nuevas de opresión, nuevas formas de lucha en lugar de las antiguas, ¿no? ¿Qué significa esto? Miren, a ver, chicos, chicas, que en el pasado la lucha de clases tiene que considerar, en una sociedad habían muchas clases sociales, ¿no? Habían diferentes estamentos, diferentes formas digamos, dividir a los grupos sociales. Y esto va a depender muchas veces del criterio. Pongamos un caso, pongamos un ejemplo, miren. Las sociedades premodernas van a tener muchos estamentos, muchos grupos. Por ejemplo, en la antigüedad, aunque hasta el día de hoy se sigue viendo, pero en la India, por ejemplo, en la India se da una división de clases sociales basadas en ideas religiosas. Esas clases sociales se llaman castas, ¿no? Y hablan de los sacerdotes, de los guerreros, comerciantes, campesinos y los padres, ¿no? Los intocables, ¿no? ¿Y por qué se dio esto? Ah, hay una concepción mitológica donde cada ser humano, cada grupo humano, cada clase social, digamos, surge de la parte de un dios, ¿no? Los brahmanes surgen de la cabeza, los kshatriyas guerreros surgen de los brazos, ¿no? Algo así como que los comerciantes del vientre de Brahma, los campesinos los campesinos de los pies de Brahma, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, otro ejemplo mío, para mostrar bien lo siguiente. En el virreinato del Perú, en la época de la colonia, las clases sociales eran muchísimas. Estaba la clase social de los españoles venidos aquí a América, los peninsulares, que tenían todos los privilegios, los puestos políticos, la riqueza, etc. Luego les seguían los criollos, que eran los hijos de españoles, ¿no? Pero nacidos en el Perú. Y también tenían ciertos privilegios, aunque obviamente en menor grado, menor jerarquía, ¿no? Luego se escalan los mestizos, luego los indígenas, luego los esclavos africanos, los esclavos traídos del África, ¿no? Muy bien, pero esas eran todas las divisiones que había, no. Particularmente en Lima, se empezó a dar una mezcla más profusa entre estos grupos, ¿no? Surgieron, por ejemplo, los ambos, los mulatos, ¿no? También surgieron otras mezclas, ¿no? Y de estas mezclas, otras mezclas. De modo que, fíjense, según se estudia hoy en día, en la colonia existieron hasta 80 o 100 formas de clasificar estas clases. Miren, es muy interesante. ¿Y por qué tanta diversidad? Porque miren, aquí el factor para diferenciar las redes sociales o los estamentos o castas no es un factor económico, sino un factor racial, ¿no? Miren, la sociedad capitalista se caracteriza porque diferencia las redes sociales por una cuestión económica. En cambio, las sociedades no capitalistas, las sociedades premodernas, clasifican su población, clasifican su sociedad por criterios que son como la raza o la religión. Solamente el capitalismo sí clasifica por dinero, por economía. O más sencillo, al capitalismo no le interesa, ¿sí?, la raza, la religión, no le interesa el color de la piel, lo que la gente crea sobre Dios, no, le interesa la posesión económica, ¿no? Es eso lo que va a decir que una persona que esté en la burguesía o en el proletariado, ¿no? Miren, una persona puede considerarse parte de la burguesía si tiene capital y si vive del capital que tiene, ¿no? Un empresario, un propietario, ¿no? Es capitalista cuando vive de su renta, cuando vive de lo que el capital le genera. Por el contrario, una persona tiene que considerarse proletaria, ¿sí? Si en primer lugar vive de su trabajo. Por nuestro trabajo sea rentable, por nuestro trabajo le dé buen sueldo, es proletario si tiene que trabajar para eso, ¿no?
Y obviamente ahí pues encontramos que el proletariado, no solamente el obrero, el campesino, sí, es él, pero también son los profesionales, el ingeniero, el doctor, el abogado, también son proletarios, también van al mercado laboral y venden su fuerza de trabajo, que obviamente es diferente porque está pasado por la educación, etcétera, pues no, pero también está dentro de la clase del proletariado, pues no, muy bien. Y algo más se dice aquí más al final, pues, ¿no? El capitalismo o la llegada al poder de la burguesía y la formación del mundo capitalista no ha significado el fin del uso de clases, no, nada que ver, ¿no? Tampoco ha resuelto el problema de la oposición, la explotación, no. El capitalismo es una nueva forma de explotación, una nueva forma de opresión. Claro, vamos a ver que le da más libertad al hombre, tiene mayores progresos, tiene grandes logros, pero el capitalismo no puede considerarse como el fin de la historia. No puede entenderse que el capitalismo es el final del proceso de libertad humana. No, no. Vamos a ver este movimiento penúltimo, ¿no? Porque vamos a ver que más, más piensa, más cree que el fin de la historia es el comunismo. La historia se termina en el comunismo. Ya, perdón, Jorge. Aquí la palabra terminar no es la palabra fin, se acabó, ya no hay, no, sino la palabra terminar es más bien una palabra consigue su objetivo, consigue lo que buscaba, ¿sí? Hace pleno lo que había surgido como semilla. Y es que tanto Marx como Hegel hablan del fin de la historia, pero el fin de la historia no es que ya no haya acontecimientos relevantes, y ya nada pasa. No, no, no tiene que ver con eso. ¿No? Eso sería algo más que sí, no. Más que ellos entienden el fin de la historia como la realización de la libertad humana, como el ámbito, la dimensión, el momento en que el hombre puede saberse plenamente consciente de sus fuerzas y que el hombre puede encaminar la historia de acuerdo a su voluntad, ¿no? Es el fin de la historia. Claro, Hegel pensaba que ese proceso tenía que darse dentro del ámbito de la democracia, de la constitución, dentro del ámbito de la legalidad, ¿no? Y miren, cambiando algunas cosas, es lo mismo que en el siglo XX tome en cuenta Francis Fukuyama para escribir su famoso libro, pues, ¿no? El fin de la historia, donde ahí Fukuyama le agrega todo lo que Freud había dicho, el tema del mercado, el tema del liberalismo, el tema del triunfo del capitalismo. ¿No? No, en cambio, Marx va más allá. Marx está diciendo que en la historia, que el momento de progreso, el momento de máximo desarrollo, ¿no? De lo que el hombre ha buscado, no está en el capitalismo, sino está en una etapa posterior, ¿no? Que tiene como tránsito el socialismo y luego tiene como consumación el comunismo, ¿no? Miren, y es esta, que ya después de Marx lo que el mundo ha conocido es el socialismo, ¿no? La Unión Soviética, China, Cuba, Corea del Norte, serían diferentes experimentos, diferentes intentos de socialismo. Pero miren, hasta ahora nunca se ha vivido en la humanidad comunismo. El comunismo es una fase que se quisiera llegar, que quisiera tener, pero no es todavía, no ha sido experimentada. Por ese motivo es bastante tonto, pues, ¿no? Que se quiera usar la palabra comunista, comunismo, y como si hubiese pasado en la historia. No, no. Lo que ha habido, lo que es correcto, lo que se adecuado decir, es que Cuba, y se puede decir también Venezuela, etcétera, son países de socialismo, ¿no? Con menos éxito, ¿no? Pero lo que no ha habido todavía en la historia algo así como el comunismo, ¿no? Más va a decir que este comunismo es algo posterior, es algo que hay que ver en el futuro. ¿Eh? Muy bien, digamos eso. El surgimiento del capitalismo. Buena parte del texto de Marx, miren, se esfuerza en explicar cómo surge el modo de producción, la forma de pensar, la ideología que llamamos capitalismo, ¿no? Hoy en día un capitalismo, ¿no? Sí, que es producto de la ascensión al poder de la clase burguesa, ¿no? Muy bien. Miren, ¿cuándo surge el capitalismo? Más se remonta hasta finales de la Edad Media. Cuando está terminando la Edad Media, van a surgir los famosos burgos o ciudades, ¿no?
que son espacios donde va a desarrollarse la manufactura, va a desarrollarse el mercado. Y ahí va a tener lugar el surgimiento de un nuevo grupo, de una nueva clase social, la clase de los comerciantes, la clase de la gente dedicada al negocio, ¿no? Sobre todo esto se da con mayor fuerza en Italia, en ciudades como Génova, como Florencia, dedicados desde antiguo al comercio. Ahí van a encontrarse los olineros capitalistas. Pero miren, más va a contar, vamos a ver a continuación, que luego este proceso tiene un gran empuje, tiene un gran punch cuando se, entre comillas, descubre América, ¿no? Porque esto, número uno, apertura nuevos mercados, nuevos lugares para comerciar, apertura la obtención de nuevas materias primas. Y sobre todo, lo que hace es, miren, algo así como que inyectar tremendos capitales a Europa, ¿no? Marx se refiere, ya posteriormente, entonces, por ejemplo, como el capital, se refiere a la acumulación originaria, al el saqueo que hicieron de América, ¿no? Tanto de México como de Perú, el oro, la plata que se llevaron, llega a Europa y eso forma el capital que luego se pone en marcha en el proceso de desarrollo que es el capitalismo, ¿no? Ya esto ustedes tendrán seguido en América Latina, filósofos como Rousseau, como se comentó, y un grupo de filósofos llamados de la teoría de la dependencia, ¿no? Y ya también Aníbal Quijano, posteriormente también desarrolló el tema. Pero la idea clave es esta, la idea clave es que el despegue, el ascenso económico, político, intelectual de Europa tiene como condición previa, ¿sí?, el saqueo, la explotación de América, ¿no? El que Europa sea, se despunte, que Europa despegue y vaya hacia arriba, tiene que ver con el hundimiento, con la catástrofe, los pueblos indígenas, ¿no? De México, de Perú, ¿sí? Hay como una especie de teoría que explica el apogeo económico europeo, sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿sí? Explica todo eso por el fenómeno del colonialismo, ¿no? Que se dio también en ese siglo, ¿no? Eso es importante porque ya Marx abre el camino, tiene inclusiones que conducen a esta idea. Vamos a ver que en parte Marx pues, es un crítico del colonialismo, porque todavía conserva varias ideas que podemos ver con eurocentrismo. Bien, digamos aquí. A ver, digamos ese texto para complementar la idea. El sistema de explotación rural o gremial y de industria vigente, entonces, ya no basta para satisfacer la demanda creciente con los nuevos mercados. Su lugar fue ocupado por la manufactura. Los maestros de los gremios fueron desplazados por la clase media industrial. La división del trabajo entre las diversas corporaciones desapareció. Antes la división del trabajo dentro del propio también individual. Pero los mercados siguieron creciendo ininterrumpidamente. La demanda no dejó de aumentar de continuo. Tampoco la manufactura bajaba ya. Entonces, el vapor y la maquinaria revolucionaron la producción industrial. La manufactura fue sustituida por la gran industria moderna. La clase media industrial fue sustituida por ingenieros industriales, los jefes de centros industriales enteros, los burgueses modernos. La gran industria ha creado el mercado mundial, fue preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial ha impulsado una evolución inconmensurable del comercio y de la navegación de las conexiones terrestres. Esta ha influido a su vez en la expansión de la industria y en la misma medida en que se expandía la industria, el comercio, la navegación por los caminos, se desarrollaban la burguesía, aumentaban los capitales, relegaban a un plano secundario por las clases herederas de la tierra. Expliquemos esto, a ver, expliquémoslo de forma, digámoslo así, muy simple, ¿no? Simplificando un montón de cosas. A ver, vamos a ver que el capitalismo tiene que ver con una esencia dentro de la propia producción de mercancías. Piensen ustedes, chicos, chicas, piensen ustedes que en un principio, por favor,
Bien, sigamos con la sesión. Permítame compartir pantalla y terminar con esta presentación. Ya. Les comentaba lo siguiente, miren. Hay que pensar lo siguiente. Imagínense ustedes que a fines de la Edad Media eh, todavía se daba la producción artesanal, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay que pensar que las mercancías se producían en talleres, donde encontrábamos a un maestro, ¿no? Piensen ustedes en un maestro zapatero que hace zapatos a pedido, ¿no? Zapatos muy contados y que se puede demorar días en hacerlo, ¿no? Porque el maestro, de repente, con uno o dos ayudantes, hace todas las fases de la producción, ¿no? Compra el cuero del zapato, el mismo corta ese cuero, lo cose, ¿no? Lo trabaja y saca un producto muy fino, muy acabado, pues, ¿no? Y lo lleva al mercado y lo vende, o como dijimos, y hace una cosa pedido, pues, ¿no? Muy bien, pero miren, pasa lo siguiente, pasa que van a crecer los mercados, va a aumentar la demanda, ¿no? Van a haber mucha más gente y más gente va a querer zapatos. Y el maestro, por más que se esfuerce, no va a poder satisfacer el gran mercado que está surgiendo, ¿no? Y por ende, miren, va a tener que cambiar la producción, va a tener que implementarse unos cambios, una modificación en cómo se trabaja. Va a surgir, miren, la fábrica que reemplaza el taller. ¿Qué diferencia entre la fábrica y el taller? Número uno, miren, en el taller encontramos al maestro que sabe hacer zapatos. En la fábrica no encontramos a nadie que sepa hacer zapatos. La fábrica puede hacer zapatos, pero no hay nadie que tenga el conocimiento de cómo hacer zapatos. No. Entonces, ¿qué encontramos en fábrica? Encontramos, miren, muchas personas dedicadas a una actividad en específico. Encontramos una persona que, por ejemplo, sabe cortar el cuero, otra que sabe coserlo, otra que sabe darle acabado y otra que sabe empaquetarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, la fábrica funciona con el principio de la división del trabajo. Nadie hace todo el trabajo, sino que cada persona se ha especializado en un punto clave de la producción. Sí, claro, es por ese motivo que dijimos, sí, nadie, ninguna persona vaya a hacer zapatos, pero cada una de ellas va a ser un punto, va a ser un momento, va a ser un aspecto, y todo junto, todo en su conjunto va a producir el zapato. Y miren, esta idea es completamente revolucionaria, porque así se mejora la productividad, así se produce más, ¿sí? Y se produce también de mejor calidad. Miren, el zapatero, el maestro zapatero, el maestro artesano, podría, pongamos el caso, pensar de que en una semana puede producir, no sé, 20 zapatos, trabajando a full, trabajando todo el día, trabajando con estudiantes, 20 zapatos. En cambio, miren, la fábrica tranquilamente puede hacer 200 o 500 zapatos en una semana. Y miren, la fábrica va a ganar, ¿sí? Como forma de producción porque el mercado está creciendo y el mercado demanda cada vez más y más mercancías. El mercado, pues, cada vez quiere mayor cantidad de mercancías que salgan a circular, pues, ¿no? Es por este motivo que el capitalismo va a hacer que triunfe el modo de producción donde se ha dado la división del trabajo, la especialización. Y por el contrario, el trabajo anterior del artesano poco a poco va a quedar en el olvido, va a minimizarse, va a ser reducido a su expresión mínima, ¿no? Claro, hasta el día de hoy encontramos artesanos, pero ya como una cosa aislada. Hoy en día el mercado, sobre todo, está dominado por la forma de producción capitalista, que como hemos comentado, como hemos dicho aquí, tiene que implementar la división del trabajo y la especialización, ¿no? Muy bien, compañeros. Sobre el tema, sobre esto, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que les gustaría añadir de repente? ¿Alguna consideración extra? Voy a dejar el texto en breve subo el texto del manifiesto comunista con un conjunto de textos más, y ahí les doy la pauta para que lo lean, y ya el día jueves terminamos con esta presentación, ¿no?
terminamos con la lectura, el comentario del manifiesto comunista, ¿no? Un texto importante, un texto clave. Ahí les recomendaría, chicos, que entonces la clase pudieran leer, pudieran darle un vistazo al contexto completo, ¿no? Lo encuentran en varios lugares, de repente sería bueno si lo encuentran en físico, ¿no? Hay varias versiones del texto, sería bueno que lo lean. Un texto tanto importante, tanto a nivel filosófico, pero también a nivel social, a nivel, pues, de conciencia, ¿no? Para conocer un poco en qué mundo vivimos, es bueno tener ciertas herramientas, ciertos medios de comprensión. Y el manifiesto comunista propone cierta forma de comprender el mundo, ¿no? Claro, dialéctico, sí, que a lo mejor simplifica las cosas un poco, pero bueno, vamos en la clase a explicar esto de repente con más detalle y ver la complejidad que el texto esconde, que el texto guarda, ¿eh? Bien, compañeros y compañeras. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de finalizar la sesión? Sí, compañero Kelly, díganos. Sí, profesor. Con respecto a la idea de clasificación del capitalismo o cómo clasifica a las personas en tanto a su trabajo y a la acumulación de riqueza, ¿no? Esta idea un poco llevando a la realidad, digamos, a la convulsión social de hace poco eh, ¿no? En nuestra realidad. En el caso, por ejemplo, de que de Yarita Lisset, ¿no? Bueno, a partir de esta idea de capitalismo y clasificación de las personas, ella sería una burguesa, ¿no? O una capitalista, por así decirlo. Pero en tanto, ella me parece que no ha estado, ¿no? Con esta clase social del capitalismo tradicional del Perú, sino más bien ha estado del lado de los protestantes, ¿no? De los que estaban protestando. En ese sentido, profesor, no habría no sería esta una interpretación diferente a la idea del capitalismo de la que usted hablaba, ya que si bien es cierto, ella parece respaldar más a una, por así decirlo, una nación quechua aymara. Y bueno, eso quería comentar, profesor. ¿A quién te refieres, Kelly? ¿A quién es la persona que te refieres? A Yarita Lisset, profesor, es Ah, una artista folclórica de Sur. sí, 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 la conozco, sí lo ubico, claro. Ya, mira, es que para comenzar ahí debemos distinguir que el análisis marxista es esencialmente económico, esencialmente está tomando en cuenta la diferencia entre seres humanos por el aspecto del capital, por el aspecto de si tiene capital, no tiene capital, etcétera. ¿No? Muy bien. Eh, y esto porque en Europa hay algo así como una especie de homogeneidad racial. En Europa todos se consideran europeos, blancos, ¿no? No hay, digamos, una tensión étnica. En cambio, en América, en cambio, en Perú, pero también en Colombia, también en Chile, también en Brasil, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica, sí encontramos que la lucha de clases es también una lucha étnica, una lucha cultural, ¿no? Esto ya lo reconocía José María Arguedas. Ya veía Arguedas de que en la sociedad peruana la lucha de clases es más centralizada porque hay factores raciales, factores pues vinculados con el tema étnico. También, también Magategui lo había visto, ¿no? También tiene un texto sobre el tema de las razas, ¿no? Ya, muy bien. Teniendo en cuenta esto, es que hay una asociación que el marxismo en América Latina hace, pues no. La asociación es que las clases burguesas van a estar asociadas con los tipos raciales blancos, criollos, ¿no? En cambio, las clases proletarias, las clases oprimidas, van a estar identificadas en América Latina con el color de la piel oscuro, ¿no? Clases mestizas, afrodescendientes, indígenas, ¿no? Es por ese motivo que teniendo en cuenta esta variable, encontramos, claro, digamos, fenómenos como el que señalas, pues, ¿no? Que la cultura andina, que la cultura, pues, de los pueblos originarios de América Latina, está siempre a favor de las causas sociales, ¿no? De la emancipación, está, digamos, siempre con el proletariado. Es por ese motivo que si bien, como se señala, podemos hablar de una cantante, no sé qué es lo que el otro, ¿no? Pesa más la conciencia de pertenecer a un grupo, de tener una identidad y estar a favor de esa identidad, ¿no? Y que esa identidad está asociada con el proletariado, con las causas de repente de izquierda, con movimientos sociales más amplios, ¿no?
que es un poco lo que también vemos, mira, en el Perú. En el Perú también vemos eso. En el Perú vemos que las clases dominantes, las clases capitalistas, burguesas, hay todo el tema económico, el marxismo lo explica, también son clases asociadas a cierto ideario, a cierta concepción de la historia del Perú, que reivindica el virreinato, reivindica el vínculo con España, etcétera, pues, ¿no? Hay un documental llamado La Revolución en la Tierra, ¿sí? Que habla de Velasco Alvarado, pero en el primer momento de ese documental se ve como cuando el rey de España, Felipe no sé cuánto, llega hasta el Perú, muchos políticos de derecha se sienten pues halagados, honrados, ¿no? Y dan un discurso pues hispanista, ¿no? Que muestra la esencia, digamos, del tema. Ah, ya, aquí se comenta que es la pregunta. Claro, y ahorita dice que sería capitalista, claro que sí, pero mira, hay que distinguir que ya dentro de la complejidad social, no todo capitalismo es a ver, el malo o el enemigo, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, mira, que hay capitalistas que por ser pequeños, por estar peleando contra las grandes transnacionales, contra, no sé, la Coca-Cola, contra los consorcios, serían más bien capitalistas tan pequeños que estarían más bien siendo parte del proletariado. Es decir, el proletariado tiene que buscar sus aliados en otras clases sociales que a lo mejor están luchando con un enemigo común. El capital transaccional, el capital financiero, el capital ya que es, digamos, esto, ¿no? Claro, esto ya va un poco más allá de Marx. Marx tenía una visión de repente un poco más antagónica, ¿no? Pero hoy en día, teniendo en cuenta de que el marxismo ha evolucionado, de que el marxismo es más complejo, sabe el marxismo que no puede contar únicamente con el proletariado, que para hacer la revolución o para tener más peso, debe contar con la pequeña burguesía, o con la burguesía, digamos así, con control social, o la burguesía que está más a favor de los causas sociales, ¿no? También debe contar con el campesinado, con la clase que trabaja en el campo, etcétera, pues, ¿no? Pero eso parte, mira, de entender que la realidad es más compleja que el esquema. El esquema puede ser el texto, el esquema puede ser pero el esquema siempre es esquema. El esquema es teoría, el esquema es abstracción. La realidad más compleja, desborda lo que el esquema dice, presenta fenómenos que el esquema no contempla, etcétera. Pues no, claro, y por eso encontramos capitalistas, gente que de repente tiene el capital, pero que puede estar más a favor, puede estar más cercano a los intereses del proletariado, pues, ¿no? Muy bien, compañeros. Listo, vamos a dejar aquí la sesión. Gracias por sus preguntas y ya el día jueves retomamos el tema, ¿no? Les pediría, por favor, que vengan leyendo el texto, ahora en breve subo el texto, ¿no? Con algunas indicaciones para que lo vayan haciendo. Y voy a dejar un pequeño cuestionario, un pequeño trabajo de preguntas objetivas, verdadero, falso, preguntas de opción múltiple, sobre el tema anterior, ¿no? Sobre Kant, Herder y Hegel, ¿no? Para tener una pequeña nota, para tener una pequeña evaluación. Listo, quedamos en nuestro compañero. Hasta el día jueves entonces. Sí, compañero, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿podría subir los videos las grabaciones, por favor? Sí, claro, claro. Ahí lo busco y lo publico. No te preocupes. Gracias, profesor.